Al ver que serían los únicos herederos, su padrastro los dejó bajo un puente y se fue, pero horas después tuvo que volver por ellos. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Encuentra el corazón de la historia mientras escuchas y ves el siguiente relato. Moldan, Hamash y Rómulo vivían en Marruecos con su abuelo Nefía, quien era el dueño de un pequeño taller donde le daba mantenimiento a las pezuñas de los camellos y los preparaban para una competencia de carreras. En realidad, un toldo amarillento los cubría del sol. Los tres pequeños eran sus únicos nietos y Nefía, el viejo de Marruecos, les estaba enseñando el negocio que en los 80, él, su anciano abuelo, visionaba que se haría un hombre de negocios y confiando en que al enseñarle sus secretos a sus pequeños, ellos lograrían alcanzar sus estrellas. No tuvo reparo en aceptarlos, aunque al principio renegó mucho, pues su hija se los había dejado encargados. Él, al ser un anciano ya, pero muy ocupado, creyó que serían un estorbo, pero Moldan, el que tenía 8 años, era muy acomedido y deseaba siempre estar al servicio de su abuelo. Había entendido que su madre los había dejado sin decir nada más, por no decir que los abandonó por irse con un hombre 20 años mayor que ella. Su ambición y su deseo de vivir otra vida la habían llevado a tomar esa decisión. Un día llegó con sus 3 hijos y solo le dijo a su padre que volvería en unas horas, pero los días pasaron a ser meses y los meses se convirtieron hasta en 2 años y ella los olvidó. Sin embargo, algo la haría volver. ¿Sería el destino, Alá o simplemente la justicia la alcanzaría? El hombre con el que ella había huido era mercader de telas en Marruecos y conocía a muchos hombres adinerados, quienes llegaban de muchas partes del mundo a ver el espectacular desempeño de los camellos de carrera. La madre de los 3 pequeños estuvo pasando bien, pero conforme pasaron los años, el negocio de su ahora marido iba en caída libre. La profecía de su padre Nefía se había hecho realidad. De distintas partes del mundo llegaban para comprar y preparar a los mejores camellos. La atención de los turistas había dejado de estar fijada en los mercados típicos de Marruecos. El negocio del marido cayó precipitosamente y al no tener más que hacer, intentó ver si podría aunque sea apostar en las carreras. La madre de los pequeños lo acompañaba y el hombre solo daba bandazos, pues al no conocer el negocio, empezó a perder dinero. Sentado en un palco, se tomaba de la cabeza viendo cómo las pocas monedas que le quedaban se iban sin que nada pudiese hacer. Su mujer lo quería consolar, pero nada detenía su caída. Sin embargo, unas palabras le harían tomar un nuevo rumbo. Mi padre debe saber de este negocio. Lo digo por si quieres estar más enterado. Él vive en Marruecos. Es un hombre ignorante en muchas cosas, pero en los camellos él ha puesto sus ojos desde niño. Vamos pues y visitémosle. El hombre renegado iba, pues no tenía otra opción. Habían pasado más de 2 años ya desde que ella había decidido irse de casa, abandonando sus responsabilidades. Se había olvidado un detalle. Ella había tenido 3 hijos y sin vergüenza alguna los había dejado con su padre. Caminando llegaba por aquella calle donde de niña solía correr, pero no conocía el lugar o no lo reconocía. Las calles estaban enrocadas, las fachadas de muchas casas habían cambiado. Ella sabía que la vieja casa de su padre quedaba al final del camino y esperaba reconocerla por el toldo viejo que colgaba frente a la casa. Allí pensaba encontrar a su padre limpiando las pezuñas de los camellos. Era pasado el mediodía y el sol caía fuertemente sobre ellos. Ambos venían cargando sus cosas en mochilas y unos cuantos rollos de telas que no habían podido vender. Mientras más se acercaban, a veces dudaban que fuese ese el camino de regreso a la casa de ella. En muchas fachadas de las casas se podría leer: tabartalería para jinetes, accesorios para camellos, hospedajes, bodegas de souvenirs. Así, un sinnúmero de negocios se avecinaban mientras caminaban.
Ansiaban solo llegar ahora para que les brindasen un frío vaso de agua. El hombre, al ver que el camino se hacía largo y al verla a ella como que no sabía si estaba en el camino correcto, le preguntó: ¿Sabes a dónde vamos? Sí, marido mío, al fondo debe estar la casa de mi padre. Espero no te incomode la pobreza, pero ya estamos cerca. Mujer, espero solo tomar un vaso de agua, refunfuñaba el hombre. Debería ser por acá, dijo la mujer, y entonces le salió al encuentro una señorita muy bien vestida. Señora, ¿dónde ensillan los camellos?, dijo ella, muy atentamente y muy educadamente. Me han dicho que hay un lugar muy conocido por acá. La mujer, dudando, no supo responder. La apariencia de la mujer le había hecho retractarse de recomendar a su padre, pues imaginaba que su padre podría hacer el trabajo. Sin embargo, imaginaba que el local de su padre no sería un buen lugar para una dama tan refinada, pensó. La mujer estaba a punto de contestar cuando la misma señorita dijo: «Ah, ya lo encontré». La señorita entonces caminó en dirección a la última casa del fondo del camino, donde solo había un símbolo en la entrada. Al levantar la cabeza la mujer y ver a aquella casa, quedó extrañada, pues había podido jurar que su casa había quedado en ese mismo lugar. Dudando aún, se acercó solo para descubrir una hermosa entrada. Un toldo a rayas le daba la bienvenida y vitrinas y todo tipo de accesorios para equipar a los camellos de carrera. «Hombre, ya no viven acá», dijo la mujer. «Creo que se fueron a otro lugar. Alguien compró la propiedad y en lugar ha construido este hermoso lugar». Su marido, enojado y agotado, se dio por vencido. Es lo malo de la gente con dinero. Compra los terrenos de los más pobres primero y los convierte en negocios prósperos. Bien, déjame comprar agua y regresaremos a terminar de vender las sedas que nos quedan en la plaza. Deben haber muchos turistas aún. Temerosa, la mujer acompañó a su marido a comprar un agua, cuando de pronto ella creyó reconocer a un jovencito que atendía el lugar. «Deme un agua fresca», dijo el hombre. Al levantar la mirada, el jovencito entonces la reconoció. «Mamá, ¿eres tú? Moldan, Moldan». Y un abrazo selló aquel encuentro. «Mamá, te he echado de menos». Al escuchar y ver lo que pasaba, el hombre, quien era el marido de la mujer, renegaba. «¿Cómo que mamá? ¿Tienes hijos?» «Sí, te lo había dicho una vez, pero no me escuchaste. Tengo 3 hijos, uno de ellos es este jovenzote que ves aquí». Luego salieron los otros 2 más, Hamash y Rómulo, este último el más pequeño. «¿Y tu abuelo?» «Mamá, el abuelo se ha ido con Alá». La mujer lloró desconsoladamente al escuchar la noticia y cayó de rodillas. Se lamentaba ahora que nunca había podido despedirse de él. «Mamá, el abuelo nos ha enseñado bien. Tenemos esta hermosa casa. Él ha tenido razón que el negocio de los camellos se expandiría y míranos ahora, estamos acá. Eres bienvenida». Lagrimeando, la mujer intentó abrazar a los más pequeños, pero estos se resistieron, recordando que había sido ella misma la que los había abandonado por irse con su marido. Los días pasaron. Moldan se hacía cargo de todo el negocio, sabía cómo hacer todo sin problema alguno. En los días siguientes, la mujer descubrió que bastantes clientes adinerados llegaban al lugar, pero no solo eso, sino que el hombre que había traído como marido empezó a darse cuenta que el negocio iba a toda máquina. Una noche, mientras ambos descansaban, pues hasta ahora no habían necesitado volver a las calles a vender sus sedas, el hombre dijo: «Todo esto te pertenece, mujer. Eres rica». La idea le rondó la cabeza a la mujer, quien hasta ese momento solo había sabido de hambre y fracaso. «Tienes razón, ellos son solo niños. Claro, y tú eres su madre, y el negocio obviamente era de tu padre. Harán lo que tú les digas. Mañana, por favor, ordénales que compren un auto para movilizarnos. Nos ocuparemos del negocio nosotros». «Sí», dijo ella, y él asintió con la cabeza. El plan parecía que marcharía bien. Al día siguiente, la mujer altanera ordenó a Moldan, su hijo, usar el dinero para comprar un vehículo moderno, y además agregó que, siendo ella la hija de su abuelo, tomaría el mando del negocio.
Moldan ahora estaba en problemas. Había dejado entrar a su madre por amor y ella ahora se estaba aprovechando. Para no pelear y hacer que se mantenga todo en orden, mandó a llamar a un hombre y este llegó con la chequera y le dijo que necesitaba dinero para comprar un vehículo, pues su madre le ayudaría con el negocio, además de transferir efectivo a una tarjeta para que ella tuviese reserva por si necesitaba. Hasta ese momento él no había previsto nada malo. Era su madre después de todo, pero el que era su marido dormía plácidamente y ni siquiera salía de la casa, salvo fuera para ir a las carreras de camellos y apostar. Moldan pareció imaginar que tenía todo bajo control. Sin embargo, días después, el que era su padrastro llegó ebrio y empezó a vociferar palabras altaneras. Lo observó en medio del escándalo que hacía y le dijo: «Yo soy el marido de tu madre. Todo esto me pertenece». Desde ese momento empezarían los problemas. Las peleas entre Moldan y el que era su padrastro no cesarían. ¿Qué hacer?, pensaba. Pero ¿cómo sacaría a ese hombre de la casa de su abuelo? Realmente era una sanguijuela. No trabajaba, los maltrataba y no solo eso, tomaba el dinero y hacía lo que quería. Moldan había tenido que pedir que los empleados le ayudasen en varias ocasiones a meterlo a una habitación cuando éste llegaba ebrio. Pero todo se saldría de control ya. Los pequeños hermanos ya no podían ir tranquilos a la escuela. Los problemas vendrían sin que Moldan pudiese hacer nada, pues la madre defendía al padrastro a como dé lugar. Lo que sí estaba claro era que si esto seguía así, el negocio no duraría mucho tiempo. Los clientes de muy buen estatus económico, turistas sobre todo, se estaban retirando al ver el maltrato que recibían y los espectáculos que hacía el padrastro. La discusión se salió de control y el padrastro, al no tener más palabras para decir, abofeteó a Moldan y le dijo: «Yo soy el hombre acá y tu madre es dueña de todo». Lo tomó del brazo y aunque sus hermanos menores intentaban ayudar, los prendió siendo él un hombre más fuerte y subiéndolos a la fuerza al auto, se los llevó lejos. Moldan pensaba que sería solo un arranque de ira de su padrastro. Esperaba que los soltara para que volviesen a casa, pero crudo y frío fue la realidad cuando el hombre tomó a los pequeños y viendo que estaba cerca de un puente, los hizo que se sentasen y les advirtió que no se moviesen. Se subió al auto y les dijo: «Espero que con esto entiendan, no los quiero volver a ver». Así emprendió la huida y los dejó a la intemperie bajo un puente. Habían recorrido más de 100 kilómetros para llegar hasta allí y se encontraban prácticamente perdidos. Nunca habían salido de casa. La noche cayó y nadie llegó por ellos. Al llegar a casa, el hombre le dijo a la mujer que había llevado a sus hijos a un reformatorio y que allí permanecerían hasta que recibieran un escarmiento, pues estaban muy mal educados, según él. La mujer sintió alivio por su lado cuando ella se quisiese dar algún gustito o detalle. Ahora podría tener el dinero que quisiese a su disposición. En la entrada de la casa había estado la foto de don Nefía y sus 3 nietos, pero el padrastro lo mandó quitar. Ambos tenían una tarjeta donde mes a mes se les transfería una cantidad simbólica para que tuviesen dinero. «Cambiaremos el tope del dinero», dijo el hombre, y la mujer asintió con la cabeza, imaginando que gastaría lo que quisiese. 5 empleados de confianza habían quedado en la tienda para darle el servicio de ensillar a los camellos, darle mantenimiento a las pezuñas y el pelaje a los mejores ejemplares. El negocio se reanudaría sin problemas. El padrastro veía cómo la caja registradora general de la tienda se llenaba. Estaba a punto de echarle mano directamente, pues no se podía resistir. Sin embargo, el cajero lo detuvo. «No puede hacer eso, señor. El joven Moldan no ha autorizado nada. Además, don Fausto, el contador, ha quedado en cerrar la caja hoy fin de semana». El padrastro se mordía los labios de impotencia. «Sabes que ese dinero es mío, ¿no?» «No lo sé, señor. Yo solamente cumplo órdenes. Soy el marido de la dueña de esto. Y si no quieres que te despida, haz bien tu trabajo». El empleado pareció no darle importancia a sus palabras.
Parado al costado de la caja, los encontró al padrastro don Fausto y seguido llegó la mujer, quien era la madre de los niños. Don Fausto era el contador y Aurelio le seguía. Aurelio era el abogado. «Señores, no pueden estar acá. Es un área restringida». Casi dio un salto la mujer y dijo: «Yo soy la hija de don Nefía, quien era el dueño y para quien ustedes trabajan. Ahora yo soy la que manda». El padrastro tomaba aire como sintiéndose con autoridad también. Sin embargo, triste y lamentable fue la respuesta de don Aurelio, el abogado. «Señora, entiendo que usted se fue de casa, abandonó a sus 3 hijos con don Nefía. Lo hizo por irse con su marido que tenía mucho dinero, ¿no? Yo me sé toda esa historia. Las decisiones se toman como don Nefía dejó estipulado en su testamento. Él puso claramente: el más diestro de todos asumirá la dirección en cuanto cumpla la mayoría de edad, o sea, el joven Moldán, señora. Ahora, si me permiten, se recaudará todo como siempre cada semana, y se les ha asignado una pensión a ambos por compasión de Moldán. Él me lo ha pedido, sabiendo que su padre, don Nefía, como los 3 lo consideraban, claramente se lo prohibió. «¿O sea que yo, siendo su hija, no me toca nada?», preguntó la mujer. «Lamento informarle que don Nefía la ha desheredado antes de morir». Y diciendo esto, el abogado, don Aurelio, se retiró del lugar. Caminando por en medio de la carretera, por otro lado, se encontraban en pleno desierto. Venían cantando los 3 hermanitos, Moldán, Hamash y Rómulo. Los 3 silbaban y cantaban sin imaginar lo que realmente pasaba en casa. Siendo pequeños, creían que lo habían perdido todo. Ese mismo día era fin de mes y tocaba recibir la pensión tanto el padrastro como la madre de los pequeños. Los vividores ahora no sabían qué más hacer. ¿Tendrían que ir por los pequeños?, pensaban. El padrastro entonces se le ocurriría una idea maquiavélica. «Si los dejamos allí, nadie los podrá encontrar y podríamos contratar abogados para pedir que te cedan todo a ti. Tú serías la única hija que quedaría». Esta idea era demasiada, pero la mujer ya no tenía límites. ¿Le haría esto a sus propios hijos? Ellos parecían planear, sin embargo, el abuelo Nefía había sido lo suficientemente listo. Parecía estar susurrando desde el polvo su voluntad para proteger a sus pequeños hijos, pues ambas sanguijuelas ahora esperaban ir al banco por el dinero que se les depositaba en sus tarjetas. Con ese dinero, planeaban contratar abogados para exigir que se reconsiderase a la mujer como heredera también de la fortuna, pero no contaban con algo que estaban a punto de saber. Llegaron al cajero del banco para retirar el dinero. Ya habían sacado cita con 2 abogados, los mejores de la ciudad. Iban a usar el dinero del difunto Nefía para contradecir su propia voluntad. Un baldazo de agua fría recibieron cuando descubrieron que no había ningún centavo en las cuentas. Haciéndose los tontos, buscaban reunirse con don Fausto para recordarle que el dinero aún no había llegado, pero recibirían otra noticia. El dinero tiene que ser autorizado por el nieto de don Nefía cada mes. Él solo tiene que decirme si hacerlo o no, pues se renueva cada mes. En ese momento, ambos, sabiendo lo que habían hecho, se miraron y lentamente se fueron del lugar. Tenían que ir ahora por los niños. Corrieron, tomaron el auto y partieron donde supuestamente el padrastro los había dejado. En el camino la mujer le reclamaba, pues había sido el plan del padrastro. No tuvieron que ir muy lejos, pues a unos 10 kilómetros divisaron a los pequeños. El hombre intentaba hacer como que había sido una broma, pero ninguno de los 3 niños tan ni siquiera hizo un gesto de agrado. Su madre intentó decirles que lo sentía, que todo iba a ser diferente, pero no hubo palabras. Entonces, tras unos largos minutos de silencio, Moldán hablaría. «Creí que habías vuelto por nosotros. Papá Nefía, antes de irse, me hizo jurar que no te dejaría entrar, pase lo que pase, a la casa. Desobedecí a mi padre porque realmente te extrañé. Realmente creía que un día volverías por nosotros. Pero el viejo que dejaste tirado con estos 3 hijos siempre tuvo razón». La madre intentó hablar, pero era demasiado tarde. Al llegar, un enojado Moldán
mandó a bañarse a sus hermanitos. El padrastro le instaba a la mujer que solucionara las cosas, pero la noche vendría. La mujer tomó a Moldan del brazo y le dijo: «Hijo, perdóname». Moldan le quitó el brazo y entonces le respondió: «Vete de nuestras vidas, vete con el marido por el cual nos cambiaste. No hay nada de futuro acá para ti. Te enviaré solo dinero a ti, si eso te preocupa. Pero te digo una cosa, a ese hombre no lo vuelvas a traer nunca más. Te deseo lo mejor, mamá». La mujer, al escuchar esto, cayó de rodillas y acto seguido, Moldan caminó a la entrada de su casa. Mandó entonces a sus empleados que le quitasen el auto, anularan la tarjeta de su padrastro y no los dejaran entrar más. La escena realmente era triste. Cómo la ambición había podido hacer hasta que una madre no solo cambiara a sus hijos y a su propio padre por un hombre, sino que esta había sido la segunda vez que ella intentaba deshacerse de ellos por ambición. Moldan actualmente administra los negocios en Marruecos, todos los que tienen que ver con las carreras de camellos. Los 3 hermanos han prosperado. De vez en cuando dejan que su madre los venga a ver. La voz de Don Nefía los ha protegido desde entonces a sus 3 hijos. Es increíble cómo los caminos de Dios se coordinan y se armonizan para dar lugar a las voluntades justas. Cuando algo es justo, Dios siempre va a estar a favor. En algún momento los caminos van a coincidir por más lejanos y distantes que parezcan. Espero que esta historia les haya cautivado como a mí. Déjenme sus comentarios, de seguro los leeré, y suscríbanse si aún no lo están. Activen la campanita de notificaciones y seleccionen todas. Y si te gustó esta historia, no te muevas que la siguiente te fascinará aún más. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia ha de empezar así. Anciana corría detrás de este auto. Cuando sepas la razón, llorarás. La mujer es un fuerte pilar de sentimientos y emociones, sobre todo cuando deciden traer una nueva vida al mundo. El lazo que tienen con el fruto de su vientre es único y especial. Aunque todos crezcan y formen sus propias familias, la conexión siempre estará presente. Pero, ¿qué pasa cuando uno de ellos decide romper ese lazo? La historia a continuación, sin duda alguna, te dejará sin palabras. Los años 70 fue una de las mejores épocas que la mayoría de las personas han podido experimentar. Sus coloridas ropas, estilos y demás resaltaban entre los diferentes paisajes que se podían apreciar. Sus tranquilas tardes y puestas del sol en las playas de California eran lo mejor de aquella ciudad. Por otro lado, una hermosa señorita de sonrisa dulce y mirada tierna, llamada Emily, de 25 años de edad, había llegado hace algunos meses a la ciudad. Su belleza única hacía que los chicos caigan rendidos a sus pies. Pero como era de esperarse, ninguno de ellos era el hombre que ella estaba esperando. Una tarde como cualquier otra, mientras Emily disfrutaba su estadía por las calles de la ciudad, a las afueras de una conocida tienda de ropa, un apuesto joven se le acercó, preguntándole la hora. Obviamente era la excusa perfecta para poder iniciar una conversación, ya que aquel joven se había enamorado perdidamente de Emily, y al parecer, ella lo había hecho de igual manera. Ambos salieron durante algunos meses más, y aquella amistad se había convertido en una hermosa relación. Como en toda relación siempre habrá problemas, y Emily era consciente de ello. Su madre, quien había fallecido hace poco, y motivo por el cual se había mudado a su nueva ciudad con su padre, le enseñó que no en toda relación uno debe ceder siempre mientras el otro solo manda, sino que ambos pueden combinar ideas y de ahí sacar los mejores planes a futuro, así como ella lo había hecho con su padre. Este consejo lo llevó durante toda su vida, y al igual que sus padres, lo aplicó con Joe, quien al ver los buenos resultados que tenía,
decidió pedirle la mano y al año siguiente, ambos finalmente se habían casado. Durante un buen tiempo la relación se había mantenido estable. Sin embargo, luego de 8 años de matrimonio, las cosas empezaron a empeorar. Emily quería tener un bebé, mientras que Joe le decía que aún no se sentía listo para aquella responsabilidad. Como era de esperarse, ella empezó a sospechar que alguien más estaba detrás de él, y su sexto sentido, como muchos lo llamamos, no se había equivocado. Joe había conocido a otra mujer en un bar con sus amigos, en su último cumpleaños, más joven que ella, a decir verdad. Esto causó decepción en Emily, quien tenía las esperanzas de formar una familia, así como sus padres lo habían hecho. Para buena suerte suya, uno de los mejores amigos de Joe se enteró a tiempo de las viles intenciones que tenía aquella mujer con su amigo. Joe, arrepentido, decidió pedirle perdón a Emily, quien en casa lo esperaba con ansias, y sin dudarlo él decidió darle lo que ella tanto quería. 9 meses más tarde, a los 35 años, Emily había tenido su primer bebé, al que llamaron Phil. Las emociones desbordaban de su piel cuando veía a su pequeño bebé entre sus brazos, y Joe de igual manera tenía el mismo sentimiento. La familia que tanto había soñado finalmente se había hecho realidad, aunque con algunos años de más. Pasaron 25 años desde aquel momento, pero lamentablemente Joe y Emily se separaron por los mismos motivos que tuvieron hace años. Ella se dio cuenta tarde que algunas personas no cambian, y decidió guardarse todo ese dolor que por años Joe le había causado. Para esto Emily tenía ya 60 años, y después de toda una vida para ella, aquella decisión fue la peor que pudo tomar en toda su vida. Por otro lado, Phil no pudo estudiar debido a las peleas constantes de sus padres, y cansado de ellos, decidió servir a las fuerzas armadas que había en su país. Esta noticia sorprendió a sus padres, amigos y familiares, ya que en ese momento la guerra en el Medio Oriente estaba peor que años anteriores. Sin embargo, la decisión estaba hecha y no había nada que Emily o Joe pudiesen hacer. Luego de algunos días, un auto de las Fuerzas Armadas había llegado a recogerlo. En ese momento la guerra había empeorado, mucho más que antes, y decenas de soldados empezaron a caer en batalla. Pero Phil estaba dispuesto a ir, y con su mochila en brazos se despidió de sus padres. Como cualquier madre, Emily se puso a llorar para que su hijo no se fuera, y como último regalo le entregó una pequeña foto de ambos. Sin embargo, él no lo veía de esa manera, pues aún no era padre y no tenía ese sentimiento. Phil subió al carro que había venido a recogerlo, pero una triste escena conmovió a todos los presentes. Mientras el auto avanzaba, ella corrió detrás de él, con todas sus fuerzas. Lamentablemente, su esfuerzo había resultado en vano, y su hijo, el único hijo que tenía, se había ido para no volver más. Día y noche, Emily rezaba por su hijo, al igual que Joe. Él de alguna manera quería revertir el tiempo y cambiar lo que sus actos habían ocasionado. Pero como todos sabemos, eso simplemente no iba a suceder. Phil pensó que la guerra sería pan comido, como en las películas, pero se había equivocado. Pudo presenciar el dolor y la angustia de una lucha sin fin, y quiso regresar a casa inmediatamente. Sin embargo, nadie podía volver, y durante 2 años, que era el tiempo de servicio, trató de sobrevivir. Durante los 18 meses que estuvo en ese lugar, le envió cartas a su madre, quien con todo el cariño las guardaba y anhelaba que su hijo regresara sano y salvo. Pero como toda guerra siempre tiene sus consecuencias, y tristemente, Phil muy pronto las vería. El último día de servicio, regresando de una expedición hacia la base, fueron emboscados por el enemigo y derribaron a 35 de sus 40 compañeros. Los demás y él
Trataron de escapar, pero solo Phil pudo lograrlo hasta donde pudo. Su madre se enteró de este hecho a través de las noticias, y sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas. Luego recorrieron sus arrugadas mejillas, cerró sus ojos e inmediatamente cogió su Biblia y empezó a rezar como siempre lo hacía. Su fe era grande y no esperaba que su hijo fuese a terminar así. La mayoría de nosotros sabemos que el amor de una madre es realmente especial. Sin embargo, una noticia partiría en dos su corazón. Al día siguiente, un vehículo negro con lunas polarizadas había llegado a la casa de Emily. De allí bajó un soldado uniformado, y en sus manos traía la bandera americana, doblada, lista para ser entregada. Emily se negaba a aceptarlo, pero sabía las consecuencias que la guerra traía. Inmediatamente llamó a Joe, y al llegar ambos se abrazaron y empezaron a llorar. Aquella escena era una de las tantas que había hecho aquel soldado, y como en todas ellas sus lágrimas salían a relucir. 3 meses después de aquella tragedia, alguien había tocado la puerta de Emily. Ella estaba sentada en su sala viendo algunas fotos que tuvo con su pequeño Phil. Realmente extrañaba a su hijo, y al escuchar a la puerta se dijo a sí misma: ¿quién será ahora? A paso lento y con los ánimos desgastados por el tiempo, se acercó hacia la puerta y al abrir, sus ojos no podían creer lo que estaba viendo. Se llenaron de lágrimas y enseguida abrazó a la persona que estaba frente a ella. Su pequeño Phil había regresado, y al verla no dudó en abrazarla. Sacó la foto que ella le había dado y le pidió perdón por la decisión que había tomado y por la preocupación que les había ocasionado. A Emily poco o nada le importaban las palabras que decía su hijo, pues lo único que importaba es que estaba con ella ahora mismo, y que nada más la podía alejar de él. Mis queridos amigos y amigas, ¿qué les ha parecido esta conmovedora historia? Como ustedes habrán visto, los hijos son el mayor regalo que cualquier persona puede tener. Sin embargo, no todos están dispuestos a devolver todo el amor y tiempo que en algún momento recibieron. Pero a pesar de todo, la vida se encarga de poner cada pieza en su lugar, dejándoles una gran lección en sus vidas. Si descifraste algún otro mensaje encriptado, házmelo saber en los comentarios, y yo a cambio te regalaré un corazón. Si te gustó, no olvides darle manito arriba, compartirlo en tus redes sociales y también por WhatsApp con tus amigos y familiares. Suscríbete, que es totalmente gratis, y sea de paso activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Conmigo será hasta la próxima historia encriptada.